Vamos a avanzar. En este punto pasamos entonces a lo que específicamente por parte de la administración. Aquí hago un paréntesis pequeño y es que la ley no exige que los documentos vayan adjuntos a la convocatoria, pero sí se recomienda que se envíen al menos unos días de anticipación a los propietarios y a las personas que los van a estudiar para que puedan obviamente analizarlos y llegar a la asamblea con la información mucho más clara. Dentro de los documentos que se consideran por ley en la Asamblea General está el informe de gestión administrativa, los estados financieros con notas a revelaciones, lo que corresponde al dictamen de revisoría fiscal si aplica en la copropiedad nuestra y lo que es el proyecto de presupuesto. Mínimo tenemos que contar con estos 4 informes. De ahí en adelante, los informes que la administración les envíe van a ser complementarios a lo que la ley exige, ¿correcto? Entonces, esto es lo que mínimo tenemos que tener. Respecto al informe de gestión, en cuanto a la administración, hay reglamentos en los cuales se estipula que se debe presentar un informe de gestión de administración y un informe de gestión de consejo de administración. Inclusive encontramos reglamentos donde hasta el comité de convivencia está por reglamento obligado a presentar un informe. Entonces, ya depende, como les digo, de lo que especifique nuestro reglamento de propiedad horizontal. En la ley 675 habla del informe de la gestión de la administración, en la cual podemos incluir todas estas aristas para presentar un solo informe. ¿Qué se recomienda y qué deberíamos encontrar como propietarios en estos informes? Que la administración en el año anterior nos cuente en ese año de gestión qué acontecimientos importantes ocurrieron en el periodo. Es decir, si tuvimos algún hecho de construcción, alguna obra grande, algún recaudo de cartera, algún tema supremamente relevante, no debe dejar de pasarse por el informe administrativo. Es importante también tener allí avances en temas de la copropiedad, actividades que se hayan ejecutado por el administrador y el consejo, los contratos de pronto que tenga la copropiedad específicamente, el estado de aprobaciones de la asamblea. Este punto es muy interesante porque no siempre lo encontramos en los informes, pero puede incluirse o suele incluirse y corresponde a lo que en el año anterior nuestros asambleístas o propietarios aprobaron, qué pasó en el año con ello al año siguiente. Entonces, en el informe de gestión vamos a presentar un resumen o el estado actual o qué se hizo con esas autorizaciones de la asamblea del año anterior. Vamos a tener un ejemplo, se autorizó la remodelación de un baño. Entonces, en la asamblea del año siguiente, teniendo en cuenta las aprobaciones que realizó la asamblea, pues miramos que se haya dado cumplimiento a las autorizaciones indicadas. Recomendamos que se presenten fotos con imágenes, lo que corresponde a mantenimientos correctivos y preventivos en cuanto a la parte técnica, informes jurídicos. Esta parte es muy importante. En mi concepto, los informes de gestión y los informes en general que vamos a ver en las asambleas tienen que ser tan claros que no se lleve a ninguna duda de nada de lo que estamos nosotros presentando como administradores hacia ustedes como propietarios, ¿correcto? El tema jurídico es relevante porque nos da una característica y una especificación muy clara de cómo está la cartera morosa de nuestra copropiedad, ¿sí? Entonces, allí vamos a encontrar si tenemos procesos grandes en temas de cobros jurídicos, en cartera morosa y demás, lo que corresponde al estado de esos procesos. Ahora bien, no se trata únicamente de que la administración copie y pegue todo el listado histórico de lo que saca, de lo que presenta, digamos, la plataforma de los juzgados, sino que puede bien presentar un resumen muy ejecutivo por parte de la empresa o del abogado que esté haciendo el proceso como tal, en el cual nos cuente o les cuente a los propietarios específicamente en qué parte o qué se ha hecho con ese proceso, si ya está para embargo, si ya está se me escapa el nombre en este momento, bueno, medida cautelar, etcétera. Esta parte de los jurídicos nos va a dar claridad a nosotros como propietarios sobre el estado actual de la cartera, que es importantísima para la parte de nuestra copropiedad. En este informe de gestión también vamos a encontrar
cómo ha manejado la administración la cartera, porque no siempre está toda en procesos jurídicos, sino que también hay procesos que como administración podemos manejar. Podemos incluir temas de convivencia, podemos incluir el tema de la póliza de áreas comunes también, con quién está actualmente en la póliza, si estamos conforme al avalúo técnico actualizado, cuánto nos costó la póliza, en cuánto tiempo se pagó, etcétera, entre otros temas relevantes de la propiedad horizontal. Es el momento, digo yo como administradora, en el cual tenemos el gusto de poder contar a ustedes como propietarios qué hicimos durante el año con los recursos que recaudamos de las cuotas de administración. Entonces, de manera personal, y se los comparto, para mí es un periodo supremamente emocionante porque tengo la oportunidad de decirles a ustedes, mire, hicimos todo esto y para este año que viene queremos hacer esto otro. Entonces, eso es como la carta de presentación de nosotros como administradores para ustedes, qué hicimos y cómo trabajamos con el Consejo de manera articulada para poder presentarles toda esta información. Dentro de los informes que mencionábamos hace un momento, que debe estar contenidos en los informes que la administradora les debe presentar, tenemos lo correspondiente a los estados financieros. Voy a presentar todo lo que son estas diapositivas primero y si el sistema me lo permite, les trataré de proyectar un estado financiero para que lo podamos tratar de interpretar de manera muy sencilla y muy práctica sin que tengamos que ser contadores, ¿correcto? En los estados financieros, ¿qué tenemos que encontrar específicamente? Vamos a encontrar un estado de resultados financieros, un estado de balance general. Importantísimo que tengan y estén acompañados de notas o revelaciones claras y detalladas de los procesos financieros de la copropiedad. Adicional a esto, tiene que haber una certificación que la norma es muy clara. Digamos que muchas veces algunos propietarios, digamos, otros propietarios, no esos que se están capacitando súper juiciosos, tienden a decir que el dictamen del revisor fiscal es una copia y un copy-paste del informe del año anterior y que no hay nada diferente. Resulta que hay unos artículos en el Código de Comercio y en la Ley 222 y en otras normas internacionales que especifica qué tiene que tener ese dictamen de revisoría fiscal, cómo se tiene que estructurar y qué contenido debe tener. Tiene también unos tipos de opinión, sin salvedades, con salvedades, etcétera. Digamos que ese no es el foco de esta capacitación, pero es importante que ustedes sepan leer o interpretar este documento. Entonces, ya ustedes allí en el detalle del informe y del dictamen del revisor fiscal tienen que estar muy pendientes si ellos emiten algún concepto sin salvedad, con abstención o qué especifican como tal de la gestión de la administración y de la copropiedad del año anterior. Entonces, muchas veces los propietarios tendemos a leer el documento y como creemos que es igual al del año anterior, esas minucias y esos detalles de los conceptos las pasamos por alto. Entonces, es importante que nos tomemos el trabajo de leerlos un poco más a fondo, porque el revisor fiscal es quien nos da fe de lo que la administración el año anterior y la contabilidad realizó. Si hay un concepto de abstención o hay un concepto con salvedades, es necesario que el revisor fiscal de alguna manera lo revele en la asamblea de manera clara y precisa. ¿Listo? Otro informe que tenemos, y este yo creo que es uno de los más inquietantes, digamos, para los propietarios, y es el proyecto de presupuesto. Sobre el tema del presupuesto tenemos una capacitación exclusivamente de esto, pero hoy traemos simplemente lo más relevante al respecto. Un proyecto de presupuesto tenemos que empezar comprendiendo que es un planeador de trabajo tanto para el administrador como para el consejo, ¿sí? Es una herramienta de análisis financiero, nos ayuda también como un indicador de gestión financiera, sirve de base de estudio de proyectos y un programador de actividades. Eso entre pues otras funciones que tiene u objetivos que tiene el proyecto de presupuesto. Nos ayuda a tener un pronóstico de ingresos y gastos de un periodo determinado, el cual puede ser de un mes, trimestre, de todo el ejercicio. En el caso que atañe a la propiedad horizontal, corresponde a un periodo presupuestal de 12 meses, como lo habíamos hablado al inicio de la charla. ¿Por qué se especifica que es un pronóstico? Porque es una manera en la que yo como administrador trato de prever de alguna manera qué va a suceder en el año que estoy gestionando, que voy a iniciar en mi gestión.
Muchas veces tendemos o se tiende a pensar que el presupuesto es una camisa de fuerza y que no nos podemos mover ni para abajo ni para arriba. No, nuestro presupuesto, perdón, es una carta de trabajo en la cual, o con la cual, digamos, tenemos unos recursos establecidos y unos proyectos de gastos establecidos también sobre los cuales tenemos que movernos. La norma no establece cuál es la base de porcentaje para calcular los presupuestos y se realizan conforme a las necesidades. Eso se ha escuchado muchísimo y en especial este año que ha habido tanta connotación sobre el tema del salario mínimo, que es uno de los aspectos que impacta directamente en un presupuesto. Inclusive, casi es un 80% del presupuesto ordinario de gastos de una copropiedad. Por eso, cualquier cosa que suceda con el salario mínimo, inmediatamente se va a ver reflejado en las cuotas de administración. Se escuchó muchísimas especulaciones sobre el tema de, inclusive por parte del gobierno, que iba a determinar que no se podía subir más del IPC, y bueno, muchas realmente especulaciones porque se observa que pues realmente no conoce del tema y un presupuesto se rige realmente a las necesidades de una copropiedad. Por eso yo no puedo decir voy a copiar este presupuesto que tengo en este edificio de 30 apartamentos a este otro edificio de otros 30 apartamentos, porque recordemos que cada copropiedad es una huellita digital. Al ser de esa manera, cada uno tiene un enfoque, unas características y unas actividades diferentes. De manera general pueden ser similar, pero al detalle se aplica distinto. Entonces, lo más importante aquí, señores propietarios y las personas que están participando aquí, es que no podemos llegar a nuestras asambleas a esperar que la administración nos presente un presupuesto con un único porcentaje en cada uno de los ítems. Ejemplo, el salario mínimo, perdón, va a aumentar con el IPC. No, en estos momentos realmente es imposible porque el IPC está supremamente por debajo del salario mínimo. Tampoco podemos llegar a decir todo va a aumentar con el salario mínimo, que es el 23%. Tampoco lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque depende de cada una de las situaciones que se van a proyectar. Entonces aquí, digamos, debemos ir con la mente abierta en el sentido de que nuestro administrador tiene que haber hecho un trabajo muy acucioso, minucioso y detallado de cada uno de los ítems del presupuesto, de tal manera que en ese análisis haya podido proyectar lo más cercano posible a la realidad del año próximo, del año presente, digamos, qué podría suceder. Entonces, primero, no lo establece la ley, no lo establece el gobierno, no hay un decreto, una ley que especifique cuál es el porcentaje exacto que tiene que ajustarse un presupuesto, sino que se hace según el análisis, las necesidades de cada copropiedad. Entonces, es importante que nos vayamos con esta parte muy clara para que podamos analizar cada uno. Como les decía hace un momento, el administrador tiene que hacer este análisis por cada uno. ¿De quién es la responsabilidad de elaborar el presupuesto? De nosotros como administradores. Encontramos copropiedades donde, digamos, se le delega al contador esta función, pero realmente el contador no es el responsable de estas situaciones. Yo como administradora soy la que sé qué es lo que quiero hacer, qué es lo que necesito hacer, qué pasó el año pasado realmente en mi copropiedad para poder decir este año yo espero hacer esto y creo que va a suceder esto otro. Nuestros contadores, ellos registran hechos contables, ellos no van y miran si se hizo, si no se hizo, si estaba más barato, si podía salir más costoso, etcétera. Entonces, es en cabeza del administrador la responsabilidad del proyecto de presupuesto. Lo lleva ante la asamblea, lo envía con anticipación a ustedes como propietarios, ustedes lo estudian súper juiciosos y llegan o hacen las preguntas previas o a la asamblea con preguntas concretas al respecto. Entonces, aquí llevémosles esta parte principal. El presupuesto es un proyecto de lo que yo creo que va a suceder al año siguiente, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas, para los propietarios que todavía no han tenido sus asambleas y los que de pronto ya las tuvieron, vamos a encontrar unos proyectos de unos que van a oscilar entre el 15%, el 20%, el 23%, inclusive un poco más. Aquí a manera de paréntesis, como les decía hace un momento, el gasto que mayor peso tiene en un presupuesto son la vigilancia y los contratos que tienen que ver con personal, con contrato laboral, es decir, lo que es la vigilancia y el aseo específicamente. Entonces, tenemos para este año 3 temas relevantes que va a afectar el presupuesto directamente en los contratos que tienen que ver con personal,
que fueron el aumento del salario mínimo, que ya lo vivimos en enero de este año. En el mes de junio y julio vamos a tener dos movimientos adicionales. Uno es que va a entrar en el tema gubernamental de la ley laboral, que ahí trae unas modificaciones y unos ajustes en los costos de recargos nocturnos, etcétera. Y el otro es la reducción que hemos venido teniendo desde hace varios años en cuanto al tiempo y a la jornada laboral. Estos tres aspectos están generando que en promedio el solo gasto del servicio de seguridad se ajuste hasta en un 25% o incluso. De verdad que si yo quisiera que con algo salieran ustedes el día de hoy es con este renglón. Así lo demás hayamos tenido problemas con el audio, con todo, pero vayámonos con este aprendizaje. No entreguemos poderes en blanco al administrador. Miren, en mi calidad de administradora se los digo, por favor, es el peor escenario que puede manejar un propietario. Yo en algunos propietarios que llevo administrando hace muchísimos años, saben desde un principio que yo fui muy clara en que no recibo poderes en blanco para que sea la administradora la que diga quién los represente. Y aún así, los propietarios nuevos que no me conocen desde el principio, insisten. Bueno, aquí la invitación es que el administrador o yo por lo menos me pongo roja un ratico, pero no pálida el resto de la vida. No, de mi parte y mi opinión personal es que no considero ético que el administrador sea quien decida quién va a aprobar los informes que él está trayendo, no que sea él quien decida quién va a aprobar las propuestas que va a presentar, los estados financieros, el presupuesto, los gastos, todo. O sea, yo no puedo decir, venga, que a mí me interesa que usted diga sí, no aquí, etcétera. Entonces, no entreguemos los poderes en blanco. En alguna oportunidad, y les comparto de manera muy personal, en una capacitación hace tiempos que estuve, alguien contaba, ustedes saben que en la propiedad horizontal lamentablemente es un ambiente que se presta para mucha delincuencia. Y eso lo vemos en las noticias, lo vemos los administradores cuando recibimos los conjuntos que vamos a gerenciar. Ustedes como propietarios lo han visto, lo han vivido de pronto en sus conjuntos. El tema de delincuencia y la impunidad, lamentablemente, que se presenta en la propiedad horizontal, pero bueno, eso será tema de otra capacitación. Y en alguna copropiedad, usualmente los propietarios mandaban el poder en blanco para que el administrador organizara quien los presentara. Entonces, para el propietario es muy sencillo. Mira, Jenny, te envío el documento para que por favor tú me ayudes quien me represente en la copropiedad. Este administrador le pareció muy práctico coger los poderes que me mandaron en blanco, cogió su grupo de secuaces y de delincuentes, se los asignó para que ellos representaran a los propietarios que se los habían enviado en blanco, y estas mismas personas se metieron a los consejos al consejo de administración. Imagínense ustedes la banda delincuencial en cabeza del administrador, siguiendo con el presidente del consejo y con el grupo de consejos. Hicieron lo que quisieron con esa pobre copropiedad. ¿Por qué? Porque para el propietario fue más fácil mandar un poder en blanco que decirle a su propio familiar, a su esposo, a su hijo o a otra persona o él mismo asistir. Entonces, vámonos con esta pequeña enseñanza, entre tantas que espero que les quede, de no enviar poderes en blanco. Es como entregar un cheque en blanco. Yo creo que aquí ninguno de ustedes quisiera entregar un cheque firmado en blanco del portador para que hagan lo que quieran con ese cheque. Entonces, miremoslo desde ese punto de vista. Los invito también a que podamos aclarar las dudas con el administrador previo a la asamblea. Miren, muchas veces hay preguntas tan sencillas, tan simples, de pronto tan sencillas de poder aclarar antes de una asamblea, que si yo la presento en la asamblea, voy a dilatar una reunión media hora, 40 minutos sin necesidad. Esto no quiere decir que no tengamos derecho a preguntar ni a tener inquietudes. Lo que sí podemos hacer es que sobre esas inquietudes que tengamos, las podamos aclarar con el administrador. Más adelante les digo que tratemos de llegar a la fuente de la información. Si los informes los hace el administrador, ¿cuál es la fuente de la información? El administrador directamente. No vayamos a otras fuentes de información porque realmente el que sabe cómo la situación o el tema es el administrador en sí, ¿sí? Entonces, tratemos de ir a preguntar. Generalmente, por ejemplo, en las copropiedades que son grandes o en algunas que administramos también pequeñas, destinamos un tiempo, una hora, un espacio diferente al tiempo de la asamblea, en el cual estamos contabilidad, revisoría fiscal y administración atendiendo al público. Y miren, recibimos preguntas tan importantes como, bueno, sí, importantes, porque para cada cual le da importancia a sus inquietudes. En alguna copropiedad preguntaban que por qué se habían comprado 3 remnas de papel en el año.
Entonces, imagínense ustedes una pregunta de estas en una asamblea de 500 propietarios, de 100 propietarios, de 30 propietarios. Una pregunta que es importante porque puede ser que la administradora ese año haya impreso los libros oficiales de contabilidad y tuvo que gastar 3 resmas de papel. Estoy poniendo un ejemplo. Pero son preguntas que se pueden hacer previas a la asamblea. Entonces, procuremos de alguna manera aclarar las dudas antes de la reunión para que puedan tanto aclararlas como poder recibir la respuesta correcta y adecuada en el momento, pues también de pronto mucho mejor. Seamos puntuales a la hora de asistir a la reunión, así podemos iniciar a tiempo. Muchas veces pasa media hora, 20 minutos y los que llegamos a tiempo nos toca esperar a las personas que de pronto llegan un poco atrasadas en el tiempo para poder recibir e iniciar la asamblea. Entonces, lleguemos a tiempo, así vivamos en el mismo edificio, en el mismo lugar, procuremos ser puntuales. Tips de propietarios, seamos respetuosos. Miren, no hay nada más agradable que uno ser, que hacia uno se dirijan con respeto. Entonces, de esa misma manera también vamos a ser atendidos. Seamos respetuosos con el administrador, con el consejo, con los vecinos, para que podamos también que sea una reunión amable, que sea una reunión amena, sí, agradable para todos. Si yo no comprendo los informes, busco asesoría. Y aquí viene la cuña publicitaria. Estamos a la orden aquí en cualquier momento para quien requiera o necesite aclaración sobre los informes que recibieron. Es normal, no se angustien, no se preocupen, no se sientan frustrados o de pronto, porque lo hemos visto en algunos propietarios que hemos atendido, porque no entienden los informes y prefieren no pasar la pena, entre comillas, de no entender y de pronto sentir que sus preguntas no sean preguntas inteligentes, digámoslo así. Si ustedes no comprenden los informes, porque es que como propietarios nosotros somos ingenieros, somos abogados, amas de casa, somos técnicos, administradores, pero no siempre somos contadores o no tenemos conocimientos de contabilidad. Y los informes bien explicados, no tenemos que ser contadores para poderlos interpretar y saber cuál es la situación de nuestra copropiedad. Entonces, estamos abiertos y disponibles si ustedes requieren que estudiemos sus informes, se los expliquemos, para que ustedes puedan ir con mejor asesoría a participar en sus asambleas. Ya saben cuáles son nuestros correos electrónicos, nuestro correo electrónico y nuestro número de contacto para que podamos apoyarlos. Si tenemos dudas sobre la gestión, lo que les decía, indago directamente con la fuente de información y procuremos una actitud resolutiva y proactiva. Miren, es normal a veces en esas asambleas que son de 6, 7, 8, 9 horas, que es porque a veces algunas personas por desconocimiento o por necesidad de pronto, llevan el problema, pero no hay una actitud de querer resolver o de querer buscar una solución. No, hombre, si nosotros nos asesoramos de pronto previamente como propietarios con la información que me llega, yo puedo llegar a mi asamblea a preguntar concretamente, pero también a dar de pronto una opción de solución si está dentro de la este. Básicamente hasta allí voy a arriesgarme a tratar de presentar lo que corresponde a más que todo al tema del presupuesto. Para que pues de pronto lo pueda, no voy a orientarme al tema de los estados financieros. Me parece que es un punto bastante interesante y es como el que más de pronto puede generar inquietudes en nosotros como propietarios, ¿sí? Entonces, rápidamente les voy a compartir el esquema de unas notas a estados financieros. ¿Lo están viendo? Listo, perfecto, qué emoción tan grande. Bueno, como les decía, nuestros estados financieros y las notas a los estados financieros tienen que estar constituidos inicialmente por una certificación de estados financieros con corte al 31 del mes del año anterior. Lo firma el administrador y lo firma el contador. Posteriormente vamos a encontrar unas revelaciones a los estados financieros en donde nos van a decir cómo se maneja contablemente la copropiedad. Ok. Hasta allí, digamos, no tenemos que ser ni contadores, ni mucho menos, simplemente leemos y comprendemos contablemente cómo está diseñada nuestra copropiedad. Obviamente hay unas normas internacionales que lo rigen, pero recordemos que somos una huellita digital, entonces cada uno aplica ciertos criterios específicos. Vamos a encontrar un estado de resultados donde, ¿qué tenemos? Una ejecución actual versus la anterior. Llamamos actual al año que estamos analizando. En este ejercicio práctico tenemos una ejecución del año 2025, que es el que está en periodo de aprobación, versus el año anterior, que fue el 2024. Aquí vamos a encontrar de manera general
la cuenta que corresponde al ingreso de la copropiedad y a los gastos de la copropiedad específicamente. Dentro de los ingresos, pues obviamente hay copropiedades que tienen otros ingresos adicionales a las cuotas de administración, pues aquí aparecerán las sumatorias, una variación en pesos y una variación en porcentajes. Dentro de los gastos, en este caso tenemos unos detalles de los gastos de mayor relevancia que nos generan unos gastos del año comparados con los gastos del año anterior y cómo se comportaron porcentualmente. Tenemos que encontrar aquí, y aquí vamos a ver el tema del fondo de imprevistos, cuánto tiene nuestra copropiedad en este año en vigencia 2025 y cuánto tuvo el año anterior, qué variación tuvo con respecto a un año sobre el otro. Y encontramos la parte que tenemos que comprender muy bien, es si nuestra copropiedad está dando excedentes o está dando un déficit, ¿sí? Si tenemos una cifra positiva, quiere decir que nuestra copropiedad está dando un excedente. ¿Sí? Si encontramos una cifra negativa, tuvimos una pérdida en el ejercicio anterior. Ya cada tema, obviamente les digo, esto es un brochazo porque esto es mucho más profundo, pero para que los podamos interpretar un poco. Si yo tengo un excedente, quiere decir que mi presupuesto fue manejado adecuadamente o que quizás no se ejecutó al 100%. ¿Por qué se puede no haber ejecutado un presupuesto al 100%? Uno, el flujo de efectivo pudo haberme no permitido hacer las obras que estaban proyectadas. O dos, pues lamentablemente puede ser que se haya dado que la administración no hizo gestión al respecto. Entonces, no siempre debemos celebrar que la copropiedad dé excedentes. Realmente un presupuesto en propiedad horizontal, donde somos una entidad sin ánimo de lucro, no debería dar mayores excedentes. Nosotros estamos diciendo que vamos a recaudar un dinero para unos gastos específicos o determinados, tenemos que ejecutarlos, ¿correcto? Ahora, si nos da pérdida, pues tampoco es positivo, porque hay que entrar a mirar si hubo algún imprevisto grave que generó un excedente en el gasto o si fue que la administración proyectó inadecuadamente el presupuesto, en términos generales. Este es uno de los primeros informes para que los podamos conocer. Aquí ustedes van a encontrar unos numeritos. A mí me gusta mucho este documento que hace una de nuestras contadoras, porque me parece muy claro, inclusive para las personas que no sean contadoras, ¿sí? Vamos a tener unas noticas, tengamos en cuenta estos números, porque estos números nos van a llevar más adelante, como si fueran un pie de página, a la aclaración o a una nota, que son las notas a los estados financieros, de cada uno de estos temas, ¿correcto? Posteriormente, entonces, estos documentos van firmados y aquí encontramos las notas o revelaciones a esos números que les comenté. Entonces, yo en mi documento anterior encontré de manera gruesa, digamos, el total de mis ingresos. Yo vengo aquí a mis notas y a los estados financieros, a mis revelaciones, y mi contadora me va a decir específicamente cómo llegó a ese total del ingreso del informe anterior. Yo tengo aquí que fueron unas cuotas de administración y en este edificio como tal no tienen más ingresos. Podría presentarse que hubieran unos aprovechamientos, que hubieran unos ingresos por rendimientos de CDTs, bueno, etcétera. Esta es la parte que me explica cómo mi contadora llegó a esos 190 millones del año 2025. Aquí es importante que tengamos en cuenta que en el presupuesto, en el año, aquí se va a mirar el año como tal. En el informe anterior veíamos año 2024 versus año 2025. En este voy a ver específicamente el detalle de mi año en evaluación, es decir, el año 2025. ¿Qué dijo la administración que presupuestaba y qué pasó en la realidad de la ejecución? Asimismo, el ítem de los gastos tiene la nota número 4 y así sucesivamente podemos entender cada uno de los ítems de nuestro presupuesto. Encontramos nuestra póliza de áreas comunes, bueno. Aquí lo más importante es que ustedes puedan interpretar que hay unas cuentas, hay unos detalles y hay unas notas que aclaran esos valores, ¿de acuerdo? Hemos encontrado informes donde lamentablemente no son muy claros la forma de leerlos, pero pues nada que no podamos interpretar y poderlos apoyar en esa gestión para que ustedes los puedan comprender. El otro informe, bueno, aquí también encontramos que nuestra contadora pone un detalle del mantenimiento de zonas, etcétera, de los gastos y así sucesivamente cada uno de los ítems y demás. Entonces,
Sabemos que la situación está compleja, que el país está en una situación de pronto económica dura, pero es imposible que tratemos de llegar a una asamblea esperando que se presente un presupuesto por debajo del 15, del 14, del 12%. Ahora bien, como yo les decía hace un momento, cada copropiedad es una huellita diferente. Tenemos copropiedades donde hay unos recursos ahorrados para fondos, donde hay unos fondos de imprevisto que de pronto quieren manejar. Bueno, ciertas situaciones financieras que podrían de alguna manera presentar opciones inferiores a estas porcentajes en cuanto a los ajustes, pero pues ya dependerá de la situación de cada uno de los conjuntos. Algunas decisiones que se van a tomar en las asambleas de los copropietarios. Una de ellas es que tiene que hacerse la aprobación de los estados financieros. El presidente del consejo debe someter a aprobación los estados financieros. Este es el aval que nosotros como propietarios le damos a las finanzas o a los documentos contables y financieros que nos está presentando tanto el contador como el administrador. Entonces, no simplemente es que presenten los estados financieros, sino que tienen que quedar con una aprobación. Aquí la recomendación en este tipo de aprobaciones es que el administrador lleve herramientas que le permitan determinar quórum y porcentajes de aprobación o desaprobación o de las decisiones como tal, ¿correcto? Otra decisión importante que se toma en la asamblea, pues es lo que acabamos de ver respecto a la aprobación del presupuesto, es el momento en el que todos los propietarios definen cuál va a ser su presupuesto de gastos y sus cuotas de administración que van a cubrir esos gastos. En las asambleas también elegimos los miembros del consejo de administración. Aquí también se toman decisiones respecto al uso de los fondos de imprevistos y otros fondos que tengamos. Señores participantes, es importante que tengamos muy claro que el fondo de imprevistos única y exclusivamente es la asamblea quien determina su destinación. En caso de que se presente realmente un imprevisto y tengan que no tengan recursos presupuestales para su ejecución y solución y tenga que ser por el fondo de imprevistos o algún otro fondo que tengan destinación específica. Eso tiene que ser bajo una asamblea. Habrán obviamente situaciones que se puedan presentar y que lleven a otro tipo de decisiones y demás, pero la administración siempre tiene que ser transparente en el uso de estos recursos y en la claridad ante los propietarios del tema. Si tenemos revisor fiscal, el revisor fiscal obviamente tiene que velar para que esto se cumpla. Algunos tips que traemos para todos en nuestra calidad de propietarios o de actores principales de la propiedad horizontal es que tratemos de participar personalmente en las asambleas. Miren, uno escucha a veces, no es en nuestro caso con las copropiedades que administramos de ML Condominios, pero sí escuchamos a muchas personas que realmente les da jartera o pereza ir a sentarse horas y horas y horas en una asamblea general. Uno lo comprende, ¿sí? Lamentablemente ese ha sido como la práctica más usual debido a que muchas veces o la información no está clara o los propietarios de pronto no nos preparamos adecuadamente para estas reuniones. Pero podemos lograr reuniones de 2 horas y media, en las cuales se tratan los temas relevantes de la copropiedad de manera adecuada. Entonces, la invitación que les hago de manera muy personal como administradora y también como propietaria es que tratemos de participar personalmente. Mire, a nadie le duele su copropiedad como a uno mismo. Evitemos que nos represente. La persona que va simplemente va a firmar y a cumplir con un requisito para que de pronto no nos apliquen la multa o la sanción por inasistencia. Entonces, el doliente realmente es el propietario. Revisemos con anticipación los informes. Tratemos, obviamente, si la administración cumple con tiempos anteriores a la asamblea de enviar los informes, tomémonos el tiempo. Leamos la convocatoria, leamos el informe administrativo, leamos y tratemos de interpretar los estados financieros, el dictamen del revisor fiscal, lo que ella o él tenga para contarle a usted como propietario. No entreguemos poderes en blanco al administrador. Mire, este punto de reunión personalizada también ayuda muchísimo. Entonces, lo que les sugiero es que dirija un comunicado tanto al consejo como al administrador, en el cual de alguna manera usted pueda argumentar por qué quisieran una reunión presencial para la copropiedad. La siguiente pregunta de don Diego Alejandro es: ¿los informes a presentar en la asamblea deben ser compartidos antes de la convocatoria? Don Diego, como les indicaba en la conferencia,
La ley no obliga a que se tengan que adjuntar con la convocatoria. La convocatoria tiene las características en su contenido y no obliga como tal que los adjunte. Sin embargo, como práctica de administrador en aras de la transparencia, de la organización, inclusive para que ustedes puedan hacer preguntas previas y todo lo demás, sí se deberían enviar con al menos unos días de anticipación a la reunión como tal. También pregunta, ¿cómo procede el derecho de inspección para aclarar dudas e inquietudes de la gestión administrativa antes de una asamblea? Correcto. Deben revisar también en el reglamento de propiedad horizontal, porque también en la ley 675 hablan sobre ese derecho de inspección. Ustedes como propietarios tienen el derecho. La administración debe favorecer el espacio y el tiempo y lo debe dejar inclusive determinado si es posible en la convocatoria para que ustedes como propietarios puedan acercarse a la oficina de administración y hacer la inspección. Entonces, ella ahí puede decir, por ejemplo, la persona, de lunes a viernes en el horario de tal a tal, ¿sí? Tenemos que comprender que la administración maneja un tiempo en el que puede especificarlo para atenderlos a ustedes y atender sus inquietudes. Hay copropiedades donde tenemos la costumbre como administración de tener un espacio específico para poderlos atender. En caso de que esto no se dé, ustedes tienen todo el derecho de poder asistir y si ella o él no generan un horario específico, claro, para la atención de dudas, usted, de conforme el horario que de pronto esté establecido en la cartelera o en la administración, se puede acercar y solicitar los documentos o la información que tenga. Bueno, ¿y qué pasó? Pero yo me estoy escuchando. ¿Qué pasaría? ¿Me escuchan allí, por favor? Sí, ahí te Señora, lo escuchamos. escuchamos. Sí, sí, me escuchan. Termino entonces el punto, le decía, en el horario que la administración tenga para atención al público, usted puede dirigirse a la administración y solicitar los documentos. Tenemos derecho como propietarios a acceder a las actas de consejo, a las actas de asamblea, inclusive a los temas de estados financieros. Hay unos temas puntuales sobre el tema de la política de manejo de habeas data, pero en general usted como propietario tiene derecho a poder conocer la información relevante en la copropiedad. Está mirando con lo que no escucho. No escucho a Juan Pablo. Espérame un segundito, Juan Pablo, espérame. Ya. Ya, hola. Perfecto. El señor Harold Andrés Blanco Ramírez pregunta, doña Jenny, ¿pero quién es el que controla a la administradora? Don Harold, digamos que el administrador se tiene que registrar ante la alcaldía local de cada localidad, ¿sí? El contrato lo firma el presidente del consejo. Nosotros como administradores estamos obligados a cumplir el contrato, las funciones que la ley nos obliga, y sería bajo la cabeza del consejo como tal, como el presidente del consejo en el contrato. Lamentablemente no hay una norma específica que aclare cuál es el manejo del administrador en cuanto a incumplimientos y demás, y de pronto es la inquietud, pero nosotros tenemos que cumplir la ley 675 en cuanto a las funciones y demás con el consejo y para la copropiedad. El señor José Barreto Gutiérrez pregunta, reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas a partir de julio del 2026, ley 2101 de 2021. ¿Esta aplicación de la ley implica el incremento de la factura del servicio de vigilancia y aseo? Definitivamente sí, específicamente la de seguridad, sobre todo porque la jornada anteriormente era de 8 horas y el vigilante trabajaba 4 horas adicionales extras en los turnos de 12 horas. Actualmente, a pasar de 8 a 6, tenemos 2 horas adicionales extras que tiene que cubrir la empresa de seguridad. Si a eso le agregamos que sea dominical y que sea nocturna, entonces esos son costos que las empresas de seguridad no van a asumir y que van a trasladar inmediatamente al servicio que tenemos que pagar como administradores. Entonces, sí, señor, va a subir. En cuanto a la parte de operarias desde salud, de aseo, perdón,
Creería que no, porque digamos que ellas no manejan horas extras, a no ser que estemos hablando de un centro comercial o algo, una superficie, una gran superficie o de otro esquema diferente. Pero en la propiedad horizontal normal, donde tienen su horario fijo de 6, 7 horas, no tendría por qué incurrir en otro costo adicional en el contrato de aseo. Perfecto. Y finalmente, SP Consultores nos pregunta, en un cobro jurídico de cartera, ¿cuál es el trámite recomendado para recuperar del deudor los honorarios para el abogado? Bueno, qué pena, ¿cómo me recuerda cómo se llama la empresa? ¿SD? SP Consultores. Ok, señores LSP. Aquí la clave, y lo tuve hace poco como experiencia en una copropiedad, es que el reglamento estipule específicamente que el deudor moroso tiene que pagar los honorarios del abogado. Entonces te recomiendo que vayas al reglamento, lo revises, qué dice en la parte de cartera morosa o en la parte de los incumplimientos en el pago de despensas comunes, porque de allí te puede dar mano y te puede apoyar el cobro del deudor moroso para los honorarios, porque es muy común que se presente que los juzgados dicten sentencias en los cobros jurídicos y en los procesos legales jurídicos y que condenen en costas o en costas a las administraciones y no le reconozcan los honorarios a ustedes como abogados. Entonces, un tips que te puedo compartir es mira el reglamento de propiedad horizontal, que allí en algunos, en el caso nuestro, estaba en esta copropiedad en específico, que el deudor moroso tenía que hacerse cargo de los honorarios del abogado o de la empresa que estaba haciendo el cobro jurídico, entonces no tenía exactamente. Juan Pablo, ¿tenemos más preguntas? Por lo pronto, esa es la última pregunta. No sé si alguien más en la reunión tenga una pregunta a realizar antes de terminar esta etapa. No, José. José Barreto Gutiérrez nos llega una nueva pregunta. ¿Qué recomendaciones para el excedente acumulados pueden ser usados por el Consejo? Ok. ¿Puedes, Juan, hacer un barrido de los chats? De pronto se nos quedó alguna pregunta por fuera. Nos dice José Barreto sobre las recomendaciones excedentes acumulados. José, lo primero que te debo decir es que la copropiedad o la propiedad horizontal